Era un día como cualquier otro, cuando José Santos, con su familia, llegó a lo que ellos pensaban que sería su hogar soñado. Después de años de sacrificios y trabajo duro, finalmente habían logrado comprar una casa en el campo, rodeada de verdes paisajes y el susurro constante del río. El precio había sido casi ridículo, pero las promesas del agente inmobiliario parecían confirmar que se trataba de una oportunidad única. No sabían que la verdadera oferta estaba a punto de ser revelada, una que cambiaría sus vidas para siempre. En su primera noche en la casa, el viento soplaba suavemente y las estrellas iluminaban el cielo. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente, como si la tierra misma tuviera secretos ocultos. A medida que avanzaba la noche, extraños ruidos comenzaron a surgir del techo. Ruidos que parecían arrastrarse entre las vigas, como si algo enorme estuviera moviéndose en la oscuridad. Pero, ¿qué podría ser? ¿Un animal? ¿Un roedor? José intentó ignorar las inquietantes sensaciones que lo envolvían, convencido de que todo era solo producto de la ansiedad por la mudanza. Pero lo que descubrió al día siguiente cambiaría su percepción para siempre. En el sótano, entre las vigas del techo, halló algo que no podía creer. Las marcas en la madera, las huellas misteriosas y el rastro que llevaba a un rincón oculto. En ese lugar yacía una gigantesca serpiente, enrollada y acechando, tan imponente que su sola presencia hacía que el aire se volviera pesado. ¿Cómo pudo haber estado allí sin que nadie lo notara? Aterrorizado, José comprendió que su familia no estaba sola en la casa. Algo mucho más antiguo y peligroso que ellos había estado esperando, observando cada movimiento desde las sombras. Ahora era hora de enfrentar lo desconocido y luchar por su vida, pero ¿sería posible escapar de algo tan formidable como un guardián del río? El desafío estaba lanzado, y la familia Santos, sin saberlo, había iniciado una aventura que los llevaría a enfrentarse a los secretos más oscuros del bosque. Y lo peor de todo, el verdadero guardián del río nunca dejaría que abandonaran su hogar sin luchar. ¿Qué harías si compraras la casa de tus sueños a un precio increíblemente bajo, solo para descubrir que no estás solo? Esta es la historia de la familia Santos, quienes creyeron haber encontrado la oportunidad de su vida, solo para darse cuenta de que algunas ofertas demasiado buenas esconden secretos aterradores. Después de años de sacrificios, finalmente lograron mudarse a su nuevo hogar en medio de la naturaleza, sin saber que un antiguo guardián se encontraba observando cada uno de sus movimientos. Pero no todo es lo que parece. A lo largo de esta historia, conoceremos el viaje de una familia que, al enfrentarse a lo desconocido, descubrió que algunos misterios nunca deberían ser desvelados. ¿Cómo sobrevivirán al enfrentarse a lo que acecha en las sombras? ¿Serán capaces de mantener su hogar y proteger a sus seres queridos de lo que está por venir? Si te ha intrigado este comienzo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y, por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad y país estás viendo este relato. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas en esta aventura. La mañana después de su llegada a la nueva casa, José Santos se despertó temprano, como siempre. El aire fresco de la mañana y el sonido del río cercano le daban una sensación de calma que no había sentido en años. Había trabajado duro durante toda su vida como obrero y su esposa María como ama de casa. Criaron a sus dos hijos, Pedro y Ana, en un pequeño apartamento en la ciudad. Aunque tenían poco, siempre soñaron con un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Ahora, después de tanto sacrificio, por fin lo tenían. José miró por la ventana,
observando el amplio terreno que rodeaba la casa. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando de naranja las montañas a lo lejos. Todo parecía perfecto. Los árboles frutales en el jardín y el pequeño riachuelo que pasaba por el fondo de la propiedad ofrecían una vista impresionante. Era el tipo de lugar donde siempre había querido criar a sus hijos. María salió de la casa con una taza de café en las manos. Su rostro reflejaba felicidad, aunque también una ligera preocupación. «José, ¿estás seguro de que esto es lo que queremos? Todo parece demasiado tranquilo, incluso extraño». José la miró y sonrió. «No te preocupes, María. Este es el lugar que siempre soñaste. Aquí vamos a ser felices. Lo siento en mi corazón». María asintió, pero su instinto le decía que algo no estaba del todo bien. Esa tarde, después de pasar la mañana desempacando, la familia salió a explorar la propiedad. Pedro y Ana corrían por el jardín, jugando entre los árboles y saltando cerca del riachuelo. José y María caminaron lentamente, observando todo lo que los rodeaba. La casa era sencilla, pero acogedora. 3 habitaciones, una sala espaciosa y una cocina funcional. Tenía todo lo que necesitaban, y el lugar era tan grande que les daba la sensación de libertad. «Es perfecto», dijo María mientras miraba el horizonte. «Aquí los niños podrán correr, jugar y disfrutar de la naturaleza». José la miró con una sonrisa. «Sí, lo es. Esto es todo lo que siempre quisimos». Pero, mientras hablaban, un extraño sonido los interrumpió. Venía del techo, un crujido profundo, como si algo grande estuviera moviéndose sobre ellos. José levantó la vista, pero no vio nada. «Debe ser algún animal», dijo, tratando de tranquilizar a su esposa. Pero a pesar de sus palabras, algo no se sentía bien. Ese sonido, aunque leve, no desapareció. Se repetía de vez en cuando, como si algo o alguien estuviera observándolos desde las alturas. María se mostró inquieta. «José, ¿qué puede ser eso? ¿No será algún roedor o algo peor?» José intentó restarle importancia, pero un leve escalofrío recorrió su espalda. «No te preocupes. Solo un animal, María. Vamos a disfrutar del día». Esa noche, la familia cenó juntos en la cocina. Aunque la casa estaba vacía de muebles, había algo reconfortante en estar juntos. Pero el sonido volvió, esta vez más fuerte, como si algo pesado estuviera arrastrándose sobre el techo. José se levantó de la mesa. «Voy a investigar», dijo. Subió al segundo piso y comenzó a caminar por la casa, buscando el origen de ese ruido. Sin embargo, todo parecía en orden. No había señales de nada extraño. Mientras José revisaba el techo, Pedro y Ana jugaban en el piso inferior. «Papá, ¿qué está haciendo?», preguntó Pedro, mirando al techo con curiosidad. «Solo revisando si hay alguna teja suelta», respondió José. Pero en su mente algo no encajaba. El sonido no era el típico crujido de una casa vieja. Era diferente, casi como un susurro, un movimiento sutil, pero palpable. José se detuvo un momento y miró alrededor, pero no encontró nada fuera de lo normal. Esa noche, mientras todos se acomodaban para dormir, José no pudo evitar mirar hacia el techo. La inquietud seguía ahí, como un peso sobre su pecho. En su interior sentía que algo más estaba sucediendo. La casa parecía demasiado perfecta, demasiado tranquila, como si estuviera esperando que algo interfiriera en esa paz. A pesar de sus pensamientos oscuros, cerró los ojos y trató de dormir. Al fin y al cabo, debía ser solo su mente jugando trucos. Esa noche, los santos descansaron, aunque no con la paz que esperaban. El sueño de tener su propia casa había comenzado de manera prometedora, pero los primeros susurros de lo que estaba por venir ya se dejaban escuchar. Algo,
o alguien aguardaba en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su presencia conocida. Sin que lo supieran, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente llegó sin que José pudiera quitarse de la mente el extraño sonido que había oído durante la noche. Se levantó antes que todos, decidido a investigar más a fondo el origen de esos ruidos. La casa, que antes le parecía perfecta, ahora le parecía vacía, como si algo más hablara desde las sombras. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, pero él ya estaba en el techo, buscando alguna pista. María, aún adormecida, bajó a la cocina y lo encontró sentado en la mesa, mirando fijamente la ventana. «José, ¿has encontrado algo?», le preguntó con una mezcla de preocupación y cansancio. Él la miró y negó con la cabeza. «Nada fuera de lo normal. Creo que solo son ruidos de la casa vieja», respondió, aunque su voz traicionaba una ligera incertidumbre. A medida que avanzaba el día, los ruidos en el techo continuaban. Pero José no podía ignorar la sensación de que algo no encajaba. Era como si algo estuviera ahí arriba, observando, esperando. Decidió no mencionar sus dudas a María, no quería alarmarla sin tener pruebas concretas. Sin embargo, la inquietud lo consumía. Esa tarde, mientras José trabajaba en el jardín, Pedro y Ana decidieron explorar el terreno. Las vastas áreas verdes y los árboles frutales ofrecían un mundo lleno de aventuras para los niños. Pedro, el mayor, estaba especialmente emocionado por la idea de tener un espacio donde pudiera correr y jugar a sus anchas. Ana, por su parte, ya había encontrado su lugar favorito cerca del río, donde pensaba construir su casita de muñecas. Pero mientras los niños disfrutaban de su libertad, José no podía dejar de pensar en el techo. Decidió ir al sótano, el lugar más oscuro de la casa, para investigar si encontraba alguna pista sobre los ruidos que tanto lo inquietaban. Bajó con una linterna, iluminando las vigas de madera y las viejas paredes de ladrillo. Aunque nada parecía fuera de lugar, una sensación extraña se apoderó de él. En una esquina del sótano, José vio algo que lo hizo detenerse. Marcas en el polvo. No eran marcas de un animal común, eran más grandes, como si algo pesado hubiera pasado por allí. Al examinar más de cerca, encontró un rastro que lo llevó a una pequeña abertura entre las vigas del techo. En ese momento, su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando en su casa? José subió rápidamente y corrió hacia el comedor donde María y los niños estaban sentados, riendo. Quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Su instinto le decía que debía hacer algo, pero temía preocupar a su familia sin tener respuestas claras. En cambio, decidió guardar la información para sí mismo por un poco más de tiempo. Pero esa decisión lo angustió. Esa noche, el sonido en el techo fue más fuerte que nunca. Parecía como si algo enorme se estuviera moviendo entre las vigas. José, incapaz de quedarse tranquilo, subió al segundo piso de nuevo, con la linterna en mano. Caminó por el pasillo y se detuvo bajo el agujero del techo. La linterna iluminó parcialmente el espacio entre las vigas, pero no podía ver nada claramente. Solo escuchaba el crujido de las tablas y un leve movimiento. En ese preciso momento, un escalofrío recorrió su espalda. Algo se movió rápidamente por encima de él. Sin pensarlo, subió a la escalera que conducía al ático. No podía evitar la sensación de que algo lo estaba observando. Cuando alcanzó el ático, el aire estaba pesado, como si algo hubiera estado allí durante mucho tiempo. José encendió su linterna y miró a su alrededor. No había nada visible, pero el rastro de polvo perturbado seguía allí, más claro que nunca. Finalmente, fue entonces cuando vio lo que no quería ver. En el rincón más alejado del ático, escondida entre las vigas, había una gran serpiente enrollada.
Sus ojos pequeños y brillantes lo observaban con una intensidad inquietante. José retrocedió lentamente, temeroso de hacer cualquier movimiento brusco. No sabía si la serpiente era peligrosa, pero su tamaño y presencia lo aterraron. Estaba claro que había estado allí por un largo tiempo, observando a la familia sin ser vista. Con las piernas temblorosas, José descendió rápidamente al primer piso. Necesitaba pensar con calma, pero la adrenalina lo mantenía alerta. No podía creer lo que acababa de ver. Una serpiente de enormes proporciones estaba viviendo en el techo de su casa, justo encima de su familia. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué debía hacer ahora? Se sentó en el comedor, tratando de ordenar sus pensamientos, pero el miedo lo invadió nuevamente. José sabía que debía contarle a María lo que había encontrado. Pero ¿cómo decirle que su sueño de vivir en el campo se había convertido en una pesadilla de la que no podían escapar tan fácilmente? La familia Santos había llegado buscando paz, pero ahora se enfrentaban a un misterio mucho más grande que ellos. Y lo peor era que, en ese momento, la serpiente parecía ser el menor de sus problemas. La mañana siguiente llegó con una pesadez en el aire. José no pudo conciliar el sueño durante toda la noche. La imagen de la serpiente tan grande y oculta en el techo lo persiguió en cada rincón de su mente. María, aunque notó su nerviosismo, no preguntó nada. Estaba demasiado ocupada con las tareas diarias para percatarse del tormento interno que su esposo vivía. Pero algo le decía que José no estaba bien. José pasó el día inquieto. Sabía que debía hablar con María, pero no encontraba las palabras adecuadas. No quería asustarla sin saber qué hacer al respecto. Las imágenes de la serpiente en el ático seguían regresando a su mente, y su instinto le decía que debía hacer algo antes de que la situación empeorara. Mientras tanto, Pedro y Ana estaban felices explorando el jardín y el río. José las vio jugando, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Él había soñado con un lugar así para que sus hijos crecieran, pero ahora todo lo que sentía era terror. Miró por la ventana y se preguntó cuántos más secretos oscuros podrían esconder esos tranquilos paisajes. A pesar de sus dudas, sabía que debía enfrentarlo. Tomó una decisión. Buscaría ayuda. Pero, ¿a quién acudir? No quería que su familia se viera involucrada en una situación peligrosa sin estar preparados. Después de pensarlo durante unos minutos, decidió que lo mejor sería llamar a un experto. Pero la pregunta era, ¿quién podría ayudarlo con una serpiente tan grande? Esa tarde, cuando la familia estaba reunida para cenar, José rompió el silencio. «María, tenemos que hablar sobre algo importante», dijo, dejando el tenedor sobre el plato. María lo miró, notando la seriedad en su rostro. «¿Qué pasa, José?», preguntó preocupada. «¿Hay algo en la casa? ¿Algo que no puedo ignorar más?», respondió él, su voz grave. «Encontré una serpiente en el ático, y no es cualquier serpiente. Es enorme, probablemente de más de 8 metros». María se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Una serpiente?», repitió. «José, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?». Él asintió con la cabeza, y un nudo se formó en su garganta. «Lo vi con mis propios ojos, María. Está allá arriba, en el techo, y ha estado ahí durante todo este tiempo». La incredulidad se apoderó de ella por un instante. No podía comprender cómo algo tan grande había pasado desapercibido hasta entonces. Pedro y Ana, al ver la tensión en los rostros de sus padres, comenzaron a preguntar qué estaba sucediendo. «Papá, ¿hay una serpiente en la casa?», preguntó Pedro, sin comprender la gravedad de la situación. José miró a su hijo, tratando de mantener la calma. «Sí, hijo,
Pero no hay de qué preocuparse. Lo resolveremos. No quiero que se asusten. María no podía dejar de pensar en lo que José había dicho. ¿Cómo había llegado una serpiente tan grande al techo de su casa? ¿Y qué debía hacer ahora? José explicó que pensaba contactar a un experto en reptiles. «Mañana voy a buscar ayuda», dijo, tratando de tranquilizarla. «No quiero que nada le pase a ustedes. Esto lo resolveremos lo antes posible». Esa noche, José se mantuvo despierto, pensando en los próximos pasos. Tenía que ser rápido antes de que la serpiente decidiera moverse. Se sintió impotente al pensar que algo tan peligroso podía estar acechando desde lo más alto de la casa que acababa de comprar. Pero, por otro lado, se sentía aliviado de haber compartido la verdad con María. Aunque no sabía qué depararía el futuro, al menos ya no tenía que cargar con el peso de este secreto. Por la mañana, José se dirigió al pueblo en busca de un experto en reptiles. Durante el camino, su mente seguía acelerada, repasando una y otra vez los detalles de la serpiente. ¿Qué tipo de amenaza representaba? ¿Sería suficiente con simplemente alejarla o habría que tomar medidas más drásticas? Cuando llegó al mercado del pueblo, encontró al veterinario local, un hombre llamado Dr. Roberto, conocido por su trabajo con animales silvestres. «Doctor, necesito su ayuda», dijo José con una expresión seria. «Tengo una serpiente enorme en mi casa y no sé qué hacer con ella». El doctor Roberto lo miró con atención, sorprendiendo a José con la rapidez de su respuesta. «¿Una serpiente, dices? ¿De qué tamaño?» José respondió, «Debe medir más de 8 metros». El doctor frunció el ceño. «Eso no es común en esta zona, pero puede ser una sucuri. Déjame revisar la situación y ver qué se puede hacer». El doctor Roberto estuvo de acuerdo en ir a la casa con José para evaluar el peligro. José regresó a la casa, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la situación aún no estaba resuelta, pero por lo menos estaba tomando medidas. María y los niños lo esperaban en la casa, ajenos a la inminente llegada del experto que ayudaría a deshacerse del peligro que acechaba sobre ellos. Con el doctor Roberto a su lado, José se preparaba para enfrentar la realidad de su nueva vida. La casa de sus sueños había resultado ser todo lo contrario, pero al menos ahora tenía el control de la situación. Lo que estaba por venir, sin embargo, podría ser aún más aterrador de lo que imaginaba. O ChatGPT dice: el doctor Roberto llegó a la casa de los Santos al día siguiente, armado con una mochila llena de equipos especializados para tratar con reptiles. José, con su corazón acelerado, lo acompañó hasta el lugar donde había visto la serpiente. María y los niños se quedaron dentro de la casa, esperando noticias. Nadie sabía lo que iba a suceder, pero todos sentían que sus vidas iban a cambiar para siempre. El veterinario examinó el techo con cuidado y, sin decir mucho, comenzó a buscar signos de la serpiente. El sonido que José había oído durante tanto tiempo ya no se escuchaba, lo que podría significar que la serpiente había dejado de moverse. José sentía que el aire se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. La expectativa era insoportable. Finalmente, después de varios minutos de inspección, el doctor Roberto habló. «Parece que la serpiente está aquí. Voy a necesitar un poco de tiempo para ubicarla con precisión». José se quedó inmóvil, observando mientras el doctor Roberto iluminaba con su linterna cada rincón oscuro del ático. La tensión era palpable. El doctor Roberto no se mostró sorprendido por el tamaño de la serpiente, aunque José podía ver en su rostro que este tipo de situación no era común en la zona. «Esta sucuri es muy grande, pero no es peligrosa si sabemos manejar la situación correctamente», dijo el veterinario, aunque la preocupación en sus ojos era evidente. José, sin poder quedarse callado, preguntó: «¿Qué podemos hacer ahora?».
¿Cómo la sacamos de aquí? El doctor Roberto lo miró por un momento, como si estuviera considerando la mejor manera de explicarle. La serpiente ha estado aquí durante bastante tiempo. Probablemente se ha acostumbrado a vivir en este espacio. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que no se sienta amenazada. Si la atacamos, la situación podría empeorar. Durante varias horas, José y el doctor Roberto trabajaron juntos para trazar un plan para capturar a la serpiente. Se necesitaron varias herramientas, como palos largos, ganchos y una red especial para reptiles. El doctor Roberto le explicó a José que la serpiente, a pesar de ser grande, no atacaría a menos que se sintiera acorralada. La paciencia sería clave para evitar que la serpiente reaccionara de manera agresiva. Finalmente, a medida que avanzaba el día, el doctor Roberto logró ubicar a la sucuri en el rincón más alejado del ático. José sintió un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo un alivio al saber que finalmente podían hacer algo para solucionar el problema. El doctor Roberto, con mucha calma, utilizó un gancho largo para sujetar a la serpiente por el cuello. Debemos hacerlo con cuidado. Si la movemos demasiado rápido, podríamos hacerla saltar y empeorar la situación, advirtió. El proceso de sacar a la serpiente del ático fue largo y delicado. La serpiente, al principio, no parecía querer moverse, pero al notar que estaba siendo extraída, comenzó a agitarse. José sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver el tamaño de la criatura. Era más grande de lo que había imaginado. La sucuri, que estaba enrollada en las vigas, finalmente comenzó a deslizarse lentamente hacia el exterior del ático. Mientras todo esto sucedía, María y los niños se mantenían alejados, pero José pudo ver en sus ojos la mezcla de alivio y miedo. Cuando la serpiente finalmente fue retirada de la casa, el doctor Roberto explicó que, aunque no era común que serpientes tan grandes se encontraran en áreas residenciales, esto sucedía debido a la pérdida de su hábitat natural. Es probable que la sucuri haya estado viviendo en este lugar durante años, alimentándose de roedores y aprovechando la tranquilidad del lugar. El río cercano también es un factor importante. José se sintió aliviado cuando la serpiente fue finalmente llevada por el veterinario. A pesar de que la situación no era tan peligrosa como él había imaginado, el miedo había estado presente en todo momento. María, por fin, pudo relajarse un poco, aunque la preocupación seguía en su rostro. Sabía que la familia tenía mucho que aprender sobre vivir en un lugar tan cercano a la naturaleza. Después de que la serpiente fue retirada, José y María se sentaron en el porche, mirando la casa que tanto habían soñado. «Lo logramos», dijo José, con una sonrisa cansada. María lo miró asintiendo. «Sí, pero el sueño no terminó aquí. Tenemos que seguir cuidando de este lugar». José asintió. Sabía que, a pesar de los desafíos, este era el lugar donde siempre quiso estar. Ahora tenían que protegerlo y asegurarse de que su hogar fuera realmente seguro. Al final del día, José se dio cuenta de que la vida en el campo no era tan simple como pensaba. No solo debía preocuparse por los animales en el exterior, sino también por lo que acechaba en las sombras. Había descubierto que no todo lo que brillaba era oro, pero lo que sí había encontrado era la fuerza de su familia y la determinación para seguir adelante. El día siguiente amaneció tranquilo, mucho más tranquilo que los anteriores. El sol brillaba con fuerza sobre la propiedad y el canto de los pájaros parecía anunciar que todo había vuelto a la normalidad. José, sin embargo, sabía que lo que acababa de suceder había dejado una marca en su familia. Aunque la serpiente ya no estaba allí, el miedo aún rondaba su mente. La vida en la casa continuaba, pero el proceso de adaptarse a este nuevo entorno no sería fácil. María,
quien había estado preocupada durante todo el incidente, se despertó con la sensación de que algo había cambiado. La casa, aunque hermosa y tranquila, ya no se sentía como la misma. Había una sensación de fragilidad en el aire, como si todo pudiera venirse abajo de un momento a otro. Pedro y Ana, por su parte, no comprendían completamente lo que había sucedido. Para ellos, el día después de la serpiente era un día más para explorar y disfrutar. Pedro se dirigió hacia el río, emocionado por continuar con su plan de pesca. Ana, como siempre, estaba en su rincón favorito, jugando bajo la sombra de los árboles, ajena a las tensiones que aún pesaban sobre sus padres. José no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con el doctor Roberto. La serpiente, aunque no era peligrosa, representaba algo mucho más grande. La familia había estado viviendo en un lugar donde la naturaleza no solo coexistía con ellos, sino que también reclamaba su espacio. José se dio cuenta de que, aunque había logrado resolver el problema inmediato, había muchas más cosas que debía aprender para vivir en este entorno. En los días siguientes, José decidió hacer una inspección minuciosa de toda la propiedad, asegurarse de que el techo, el sótano y el jardín estuvieran completamente seguros para su familia, era su prioridad. De vez en cuando observaba a María, que pasaba las horas trabajando en su jardín y arreglando el hogar. Parecía tranquila, pero José sabía que el miedo aún estaba presente, aunque no lo dijera en voz alta. Una tarde, mientras José arreglaba algunas de las cercas del jardín, vio que María lo miraba desde la ventana con una sonrisa. El viento acariciaba suavemente su rostro y la imagen de su esposa trabajando en el jardín lo hizo sentirse, por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz. La sensación de estar viviendo en su propio hogar, el lugar que siempre había soñado, lo invadió. Las semanas pasaron y la familia se fue adaptando a la vida en el campo. Los niños, aunque aún no comprendían completamente el peligro que habían enfrentado, seguían disfrutando de la libertad que les ofrecía el lugar. Pedro pasó cada tarde pescando en el río, mientras Ana comenzó a organizar su pequeño huerto de flores. La familia estaba aprendiendo a vivir en armonía con la naturaleza, aunque las cicatrices de la experiencia de la serpiente nunca desaparecieron por completo. José, por su parte, comenzó a construir una pequeña oficina en el fondo del terreno. Su idea era tener un lugar donde pudiera trabajar tranquilo, lejos del ruido de la casa. Cada vez que levantaba la vista, veía los campos verdes y las montañas a lo lejos, y se sentía agradecido por todo lo que había logrado. Su sueño de tener una casa en el campo, lejos del bullicio de la ciudad, finalmente se había hecho realidad, pero no sin sacrificios. En un momento de reflexión, José se dio cuenta de que, aunque el miedo a lo desconocido había sido una constante en su vida desde que se mudaron, había algo más importante que había encontrado: la unidad de su familia. Habían pasado por mucho, pero ahora más que nunca se sentían más unidos. La experiencia con la serpiente, aunque aterradora, los había hecho más fuertes. Cuando la familia Santos se reunía para cenar, la conversación solía girar en torno a sus proyectos y sueños. Pedro hablaba de sus nuevas aventuras en el río, Ana de sus flores y su jardín, y María de los planes para la casa. José, mientras tanto, siempre miraba a su familia con gratitud. Sabía que los desafíos no habían terminado, pero ahora tenía la certeza de que juntos podían superar cualquier adversidad. La familia Santos había llegado a este rincón de la naturaleza con sueños de paz y tranquilidad, pero lo que encontraron fue mucho más que eso. Enfrentaron miedos, incertidumbre y desafíos, pero al final, lo que realmente encontraron fue el valor de estar unidos como familia.
Aunque la serpiente había sido una amenaza real, no fue el mayor enemigo que enfrentaron. El mayor desafío fue el de adaptarse a un entorno que, aunque hermoso, les mostró que la naturaleza, en su esencia más pura, no sigue las reglas humanas. Hoy, después de superar el miedo y las dudas, José, María, Pedro y Ana viven felices en su hogar. La experiencia con la serpiente los enseñó que, a veces, los sueños vienen acompañados de pruebas inesperadas, pero que enfrentarlas con valentía y unión puede convertir cualquier pesadilla en una oportunidad para crecer. El camino no ha sido fácil, pero hoy, mientras miran las estrellas desde la ventana de su hogar, saben que la vida que han construido juntos es más fuerte que cualquier amenaza que pueda surgir. El hogar de Los Santos ya no es solo un lugar, sino un símbolo de su resiliencia, de su amor y de su capacidad para seguir adelante, siempre juntos. Y así termina la historia de la familia Santos y su encuentro con el guardián del río, una serpiente que sin saberlo los ayudó a descubrir lo que realmente importa, el poder de la familia, la paz interior y la fuerza para enfrentar lo desconocido.